¿Cómo están, amigos de YouTube? Estamos con un nuevo video en el canal, esta vez con otro ejercicio que combina dos temas, que es el calor y la expansión volumétrica. Entonces, pues, empecemos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Usted vierte 108 centímetros cúbicos de etanol a una temperatura de menos 10 grados Celsius en un cilindro graduado inicialmente a 20 grados Celsius. Llenándolo hasta el borde superior, el cilindro está hecho de un vidrio con un calor específico de 840 joules sobre kilogramo por Kelvin y un coeficiente de expansión de volumen de 1,2 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Su masa es de 0,110 kilogramos. La masa del etanol es de 0,0873 kilogramos. A. ¿Cuál será la temperatura final del etanol una vez que se alcance el equilibrio térmico? Y B. ¿Cuánto etanol se desbordará del cilindro antes de alcanzar el equilibrio térmico? Muy bien. Como siempre, primero anotemos los datos que nos da. Nos da nos da esta temperatura, nos da esta otra temperatura, un borde superior, cilindro hecho de vidrio, un cilindro con un calor específico de esto, coeficiente de expansión de volumen de esto, ¿verdad? Nos dan la masa del cilindro, nos dan la masa del etanol. Muy bien. Y vamos a necesitar dos datos más que no lo da el ejercicio, pero son necesarios. Los puede mirar en una tabla de calor específico y de expansión volumétrica o se los piden a su profesor, que va a tener que dárselos porque pues, el ejercicio no los da y estos se miran son en una tabla que les tiene que dar o les dé el valor. Entonces, por ejemplo, acá, el calor específico del etanol no nos lo da el ejercicio, pero lo vamos a necesitar. Así que aquí lo tenemos, es este. Y también vamos a necesitar el coeficiente de expansión de volumen del etanol, que tampoco nos lo da. Así que acá lo tenemos. ¿Listo? Estos son datos adicionales que puse acá porque los vamos a necesitar. Entonces, si hacen este ejercicio en un examen o algo, le tienen que pedir a su profesor que les dé estos dos datos adicionales. Listo. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hallar? Nos dice cuál será la temperatura final una vez alcance el equilibrio térmico. Cuando alcance el equilibrio térmico, nos va a decir que ambos van a tener la misma temperatura, ¿no? Porque eso es lo que quiere decir el equilibrio térmico, que ambos terminen con la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura final va a ser igual en ambos. Empecemos desde ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para medir el equilibrio térmico? Pues primero debemos saber que el equilibrio térmico es la sumatoria de del calor va a ser igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el calor que hallemos del etanol más el calor que hallemos del cilindro, del cilindro, tiene que ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, empecemos desde ahí. Hallemos estos dos calores o hallemos la ecuación de estos calores. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero empecemos por el etanol. Bueno, escribámoslo con este color mejor. Primero con el etanol. Perfecto. Entonces, primero el calor del etanol. Entonces, Q de etanol, ET, lo vamos a poner, va a ser igual a qué? Al calor específico del etanol por la masa del etanol por la diferencia de temperatura. ¿Listo? Entonces, si lo que tenemos que hallar es la temperatura final en ambos, ya que en ambos va a ser la misma, pues entonces este delta de temperatura lo vamos a convertir en T final menos T inicial, ¿cierto? Por lo tanto, aquí voy a escribir esto
Voy a borrar esto y lo voy a escribir de esta manera. T final menos T inicial. Perfecto. Tenemos que hallar este T final. Entonces, reemplazamos datos, ¿no? Para poder despejar eso. O bueno, no despejarla, sino dejarla de una forma en la que podamos hallarla después. Entonces, el calor del etanol va a ser igual. ¿Cuál es el coeficiente del, bueno, el calor específico del etanol? Es el dato adicional que debemos tener. 2428 joules sobre kilogramos. Entonces, acá lo ponemos. 2428 joules sobre kilogramos, que puede ser Kelvin o también lo podemos poner como Celsius. ¿Por qué lo voy a poner como Celsius? Porque será más fácil trabajar con Celsius en este ejercicio. Pero no importa, puede ser sobre Celsius o sobre Kelvin. Eso no va a afectar en el ejercicio. Ahora, eso multiplicado por la masa, que la masa, si se acuerdan, es de 0,0873 kilogramos. ¿Listo? Cerramos y acá de final menos, bueno, acá no lo puse, pero entonces, ¿cuál sería nuestra T inicial y nuestra T final? Pues la T final va a ser igual en ambos. Entonces, por ende, nos dan dos T iniciales. La temperatura inicial, la temperatura inicial del etanol nos dice que es a menos 10 grados Celsius, ¿cierto? ¿Por qué solo el etanol? Porque miren, se vierte esto de etanol inicialmente a esta temperatura y el frasco es cilíndrico está a 20. Entonces, la temperatura inicial del etanol es menos 10. La temperatura inicial del cilindro es de 20. ¿Listo? Ahora sí, sigamos. Por aquí. Perfecto. Entonces, menos la inicial, que es 10 en el etanol, grados centígrados. ¿Por qué paréntesis? Porque la fórmula es menos, pero la temperatura está en menos, por lo tanto menos por menos, más. Entonces esto va a terminar sumándose. Hay que respetar los signos. Ahora, vamos a resolver las multiplicaciones que podamos. Si podemos, si se fijan, estos kilogramos los podemos cancelar. Entonces, digamos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría calor del etanol, sería. Podemos multiplicar esto, 2428 por 0,0873. Esto nos da 211,964 joules sobre grados, ¿cierto? Esto multiplicando temperatura final menos, bueno, más, recuerden, menos por menos más, 10 grados centígrados. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Ley distributiva, ¿no? Este por el primero y por el segundo. Y nos va a quedar lo siguiente. Etanol, entonces 211,964 joules sobre esto por temperatura final. Y esto por 10 más 2119,64 joules. ¿Por qué solo joules? Porque esto por esto es como los grados centígrados se cancelarían, ¿no? Entonces me quedaría en joules. Solo este por este, ¿no? La temperatura final sí lo deja igual. Porque todavía no sabemos el valor, eso es lo que tenemos que hallar. Listo. Esta sería nuestra primera expresión. Ahora, lo vamos a dejar así mientras, y ahora vamos a hallar, espero, la misma, mismo calor, pero ahora del cilindro. Entonces, el calor del cilindro, pues es lo mismo. Sería otra vez el calor específico del cilindro por la masa del cilindro por delta de temperatura. Entonces, vamos a hacer este más rapidito porque pues ya sabemos. Entonces, el calor específico del cilindro, 840 kilogramos
por grados Celsius. Esto por la masa, que era 0,110 kilogramos. Recuerden, esos kilogramos los cancelamos con estos. Vamos agilizando para que no se haga tan largo el video. Esto por T final menos T inicial, pero el cilindro. Recuerden que la inicial del cilindro era 20, ¿no? Pero pues acá se vuelve menos porque eso quiere decir delta, ¿no? Así es la fórmula de delta. Ahora, hacemos lo mismo. Multiplicamos lo que podamos. Entonces nos quedaría 840 por 0,110. Esto nos quedaría 92,4 joules sobre grados Celsius. ¿Cierto? Esto multiplicándose por T final menos 20 grados. Esto como nos quedaría ahora, el calor nos quedaría los mismos 92,4 joules sobre grados centígrados, T final menos 92,4 por 20, que serían 1848 joules, porque en esta multiplicación de estos se cancelan los grados. Ahora, volvamos a esta parte de equilibrio térmico. Esta es equilibrio térmico, acá no lo escribí, pero esto es equilibrio térmico. Disculpen si no se entiende casi, pero eso quiere decir equilibrio térmico. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos pide, no? ¿Cuál será la temperatura final una vez que se alcance el equilibrio térmico? Ahora, vamos a hacer esta misma ecuación, pero reemplazándola con estas ecuaciones que nos dieron. Entonces, nos quedaría que todo esto, voy a copiarlo para no tener que volverlo a escribir, así que todo esto lo voy a pegar acá. Y todo esto va a ser, lo vamos a sumar, todo esto lo vamos a sumar, ¿cierto? Este es el calor del etanol, lo vamos a sumar con el calor del cilindro. Entonces lo vamos a sumar con todo esto. Perfecto. B por B. Perfecto, perfecto. Corramos un poquito por acá. Listo. Tomámoslo acá. Listo. Esto queda un poquito largo, pero pues así es. Ahora, la suma de estos dos va a ser igual a 0. Ahora, si se fijan, tenemos eh, términos con joules sobre grados centígrados por TF y con solo joules. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sumar términos semejantes. Estos que tienen las mismas unidades con estos y a este le rezamos este que también tiene joules. Perfecto. ¿Cómo nos quedaría? 211,964 más 92,4. Eso nos daría 304,364 joules sobre grados centígrados de F, ¿cierto? Y ahora, 2000, bueno, acá tiene que haber una coma, esa no me la cogió. ¿Listo? Entonces, 2119,64 joules menos 1848 joules. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da más 271,64 joules. Y esto igual a 0. ¿Sí ven? Ya nos quedó más pequeñita la expresión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que despejar? TF. Y es la única incógnita que nos queda. Ahora pues despejémosla. ¿Cómo lo hacemos? Esto, todo esto lo vamos a pasar al otro lado a restar. Y esto lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos quedaría que TF sería
Todo esto pasado a restar 271 menos 271,64 joules sobre lo que acompaña al TF logs, como está multiplicando, se pasa a dividir 304,364 joules sobre grados. Listo. Ahí ya podemos, si se fijan, podemos cancelar joules con joules y estos grados pasarían arriba y nos quedaría la temperatura en grados. Perfecto. Eso en la calculadora nos va a dar que la temperatura final va a ser de 0 menos 0,892 grados Celsius. ¿Listo? Perfecto. Esta es la temperatura final. Y bueno, ese es el inciso A. Este video estará un poquito largo. Este es el inciso A. Este es el inciso A. ¿Listo? Pero bueno, el B ya es más corto. O bueno, más o menos. Ahora nos dice, ¿cuánto etanol se desbordará del cilindro antes de alcanzar el equilibrio térmico? Ahora, vamos acá, aquí al lado. Entonces, ¿cuánto se va a desbordar? ¿Qué quiere decir eso? El volumen derramado va a ser igual al delta del volumen del etanol menos la diferencia del volumen del cilindro. ¿Qué, qué podemos hacer? Pues hallar estos dos y así vamos a hallar el voltaje, volumen derramado, perdón. Entonces hallamos primero esto. Si se acuerdan, la fórmula de expansión volumétrica es volumen inicial por beta de etanol por diferencial de temperatura. Tenemos el volumen inicial, el ejercicio nos lo da. Tenemos el beta de etanol, también lo tenemos. Bueno, ese es el otro dato adicional que tenemos que tener, ¿no? Ese no nos lo da el ejercicio, pero está en la tabla o su profesor se lo da. Y tenemos el de temperatura, porque ya sabemos la temperatura inicial del etanol y ya sabemos la temperatura final, que es la misma para ambos. Entonces, solo reemplacemos estos valores para hallar la diferencia volumétrica del etanol. ¿Cuánto era el volumen inicial? Miremos por acá, nos dice que era de 108 centímetros cúbicos. 108 centímetros cúbicos por el coeficiente volumétrico del etanol. Aquí lo tenemos, 75 por 10 a la menos 5. 75 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1, ¿cierto? Y esto multiplicado por delta de T. Pero antes hallamos delta de T. Me salté ese pasito. Entonces, delta de T, ¿qué sería? Delta de T sería T final menos T inicial. T final, ¿cuánto nos dio? Menos 0, vamos a ver aquí abajito, nos dio menos 0,892 grados Celsius menos T inicial del etanol, que si se acuerdan era menos 10 grados centígrados, ¿cierto? Perfecto. ¿Esto cuánto nos da? Acá sería sumando, entonces, esto nos da 9,108 grados Celsius. Y como es una diferencia de temperatura, también lo podemos poner como 9,108 Kelvin. Da lo mismo, ¿no? Así es. Ahora, esto lo vamos a meter acá. 9,108 Kelvin. Si se fijan, aquí podemos cancelar Kelvin. Podemos cancelar estos Kelvin con estos Kelvin. Nos quedaría en centímetros cúbicos. O sea, está bien. Entonces, por lo tanto, la diferencia de volumen del etanol va a ser, si meten eso a la calculadora, va a ser de 0,737 centímetros cúbicos. Ahora nos falta hacer lo mismo, pero
con el cilindro. Entonces, hagámoslo rápido. Hagámoslo acá. Diferencia de volumen del cilindro va a ser lo mismo. Volumen inicial por beta del cilindro por diferencia de temperatura. Pero esta diferencia de temperatura, aquí se me olvidó llamar, esta es la diferencia de temperatura del etanol. ¿Cierto? No va a ser la misma en ambos. Porque si se acuerdan, tenemos dos temperaturas iniciales. La temperatura inicial del etanol y la temperatura inicial del cilindro. Entonces, listo, ahí hallamos esto. Ahora, hallamos la diferencia de temperatura, pero del cilindro. Sería T final, que si es la misma para ambos, menos T inicial del cilindro. Sería menos 8,800, menos 0,92 grados Celsius, menos 20. ¿Se acuerdan que era 20? Hacemos eso y nos da que esto da menos 20,892 Kelvin. Kelvin o grados Celsius. No importa. Ahí la diferencia de temperatura no importa. Entonces, la diferencia de temperatura, vamos a escribir por aquí. La diferencia de temperatura de la. Ahora del cilindro, ¿verdad? Que sería T final menos T inicial del cilindro, ¿no? Entonces, la diferencia de temperatura sería la final que nos dio 0,892, ¿cierto? Grados Celsius. Menos 20 grados Celsius, ¿se acuerdan? Era esa. Entonces, pues esto nos da menos 20,892 grados Celsius. Perfecto. Que es lo mismo que decir menos 20,892 Kelvin. Perfecto. Ahora, nos vamos por aquí y seguimos hallando la diferencia volumétrica del cilindro. Entonces, sería los mismos volúmenes, el volumen inicial, ¿verdad? Por el coeficiente del vidrio, que es 1,2 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Esto multiplicado por lo que nos dio de diferencia de temperatura, menos 20,892 Kelvin. Si se fijan, acá podemos cancelar Kelvin con estos Kelvin. Y si metemos esto a la calculadora, tiene que dar menos 0,027 centímetros cúbicos, ¿verdad? Porque nos quedan eso. Ahora, ya para terminar y para irnos en este ejercicio largo, recordemos que el volumen derramado es equivalente a la diferencia del volumen del etanol menos a la diferencia del volumen del cilindro. Entonces, por lo tanto, del etanol nos dio 0,737 centímetros cúbicos y le vamos a restar el del cilindro. En la fórmula va el menos, así que como este menos lo vamos a poner en paréntesis. 0,027 centímetros cúbicos. ¿Listo? Menos por menos más, por lo tanto eso quiere decir que se suman. Si sumamos eso, entonces nos va a dar 0,764 centímetros cúbicos. Y amigos y amigas, ese es el volumen derramado. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima.